ayer un día importante desde el punto de vista económico, porque bueno, se anunció finalmente, se formalizó lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una parte justamente de lo que el Fondo Monetario desembolsa sobre las finanzas del país, ¿no? Y además por, algunas cuestiones que tienen que ver con una mejor calificación, dicen, desde el punto de vista de nuestra valoración internacional sobre la economía nacional. Pero mejor vamos a hablar con alguien que sabe, por eso estamos en comunicación con el ingeniero Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, justamente sobre este acuerdo. Miguel, buenos días, Fabricio Moscitoni te saluda, gracias por atendernos. No, muy buenos días, Fabricio, una alegría estar con ustedes, ¿eh? Bueno, igualmente como siempre, Miguel, a ver, primera evaluación sobre la formalización del anuncio, ¿cómo va a impactar desde hoy, digamos, y en los próximos días en la economía de todos los días? Sí, bueno, objetivamente, digamos, ya los efectos del tema de haber tenido que ir al fondo ya se vienen notando. Digo, en 2 meses hemos pasado, los que estamos en la economía real, esto lo sabemos y lo palpamos y lo padecemos muy bien, hemos pasado de un horizonte en el cual veníamos de 9 meses de crecimiento. Cuando se produce la corrida financiera, la corrida cambiaria, pasamos a un estado de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación, y ni bien se anuncia lo del fondo, lógicamente ya entramos en este horizonte recesivo que nadie discute. Hemos terminado el último cuatrimestre sin recesión y los 2 cuatrimestres que quedan para completar el año van a ser recesivos. Y esto me parece que no puede ser desoído. Al fondo no hemos ido por los éxitos obtenidos por el mejor equipo de los últimos 50 años, sino porque claramente ha habido errores, ha habido cosas que se hicieron mal, ha habido otras cosas que no se hicieron, y sobre todo porque ha cambiado la situación, yo diría, muy rápidamente en términos de lo que eran los horizontes que se vivían. Ustedes fíjense, ¿qué tiene que ver esto ocurrido con la situación que tenía Cambiemos cuando arrasó en las elecciones? A ver. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo ha cambiado inclusive cuando el gobierno allá en aquel fatídico 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cambia las pautas, ¿no es cierto?, y las metas de inflación? No tiene nada que ver ni siquiera con lo que ocurrió cuando se pronosticó que se iba a ir al fondo. Hoy el dólar cotiza a 28 pesos, 28, 29, diríamos allí oscilando, ¿no es cierto?, por las turbulencias, pero tenemos tasas de interés del 47. Imposible trabajar. Claro, al fondo se fue para evitar estos resultados. Yo me lo imagino a mi amigo Dante Sica, que es un hombre vinculado a la producción de toda la vida, que estuvo en industria, comercio, minería, no casualmente agarra minería en este recambio de gabinete, pensando cómo puede aplicar todo lo que él aprendió, todo lo que él sabe y todo lo que él está convencido en una cancha marcada por el fondo, ¿no es cierto?, donde los condicionamientos, digo, son de mucha importancia y donde los principales perjudicados en este horizonte de recesión son las pequeñas y medianas empresas. Ojo, el gobierno lo sabe y por eso se está planteando algunas medidas, inclusive antes de que asumiera Sica, para, dándose cuenta que arriba del 80% de la mano de obra, ¿no es cierto?, la generan las pequeñas y medianas empresas, ver si se puede hacer allí algún tipo de reformas que solamente vayan a paliar el impacto, no anularlo, es decir, una suerte de aspirinas para un canceroso. Esto no alcanza. Yo cuando lo nombran a Dante, estaba en un canal de televisión al aire, tiran el tema y yo hablo inmediatamente de mi alegría por la designación. La gran pregunta es si esto no llega tarde, Fabricio. Ahora, Miguel, claro, de alguna forma lo dijiste, ¿cómo puede, con el pensamiento, yo también me quedé pensando el sábado, de Dante y la trayectoria de Dante Sica en el medio de vientos económicos o de un trazo económico que no son compatibles con él, ¿no? Así es. Yo creo que está haciendo un sacrificio, diríamos,
para tratar, a partir de ahora que se conoce la letra chica, ¿no es cierto?, del fondo tras la aprobación en el día de ayer, y con este aparente cambio de humor que implica pasar, ¿no es cierto?, de país fronterizo a emergente, buscar los intersticios por el cual algunas de las medidas en las que él cree y donde se formó toda su vida y las que defiende, puedan llegar a ser implementadas, insisto, para tratar de modificar un panorama que en términos objetivos es el de todo programa de stand-by del Fondo Monetario. ¿Qué implica eso? Implica caída de nivel de actividad, por eso hablamos de recesión, implica pérdida de ingresos, ¿no es cierto?, en los salarios de todos los que trabajamos en relación de dependencia, implica lógicamente desocupación. Y cuando hablamos de desocupación, no solo estamos hablando de la establecida por el fondo con el achicamiento, ¿no es cierto?, de la planta pública. De hecho ya, y ustedes que están en La Plata lo saben muy bien, se han cortado, no se han renovado todos los contratos que pasaban por las universidades, que era empleo público. Pero también está ocurriendo que ya empiezan a sentirse en el ámbito privado los despidos. Yo doy ejemplo de clientes míos que van al puerto a buscar los repuestos que han llegado, preocupados, se acuerdan de que estos repuestos ahora lo tienen que pagar con el nuevo dólar, y me llaman y me dicen, ¿qué hago con el precio? Y yo prudentemente le digo, no traslade automáticamente todo el pass-through al precio final, es decir, si vos pensás que hay una devaluación del 20 en el último tiempo, trasladar el 20 al precio, porque no, solamente trasladar lo que te impacta tu insumo importado. Y me dice, Miguel, no lo puedo hacer. Es un cálculo complicado también para cualquiera. No lo puedo hacer porque no vendo, me dice. Si yo hago esto, por lo poco que aumente no lo vendo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a achicar gente. Voy a echar gente, es decir, empieza el proceso de destrucción de puestos de trabajo y en algunos casos hasta de fuentes de trabajo. Exacto. Y esta es la preocupación. Vos fíjate lo que pasa en la industria de la construcción hoy. Hoy hay una dolarización artificial, se ha suspendido el crédito y los corralones al día de hoy no te dan precio. Exacto. Ayer hablaba con proveedores de industria electrónica y proveedores de ventas de artículos de deportes, etcétera, todo importado, y los tipos me dicen, vamos a esperar una lista mañana por hoy, después de que ocurriera esto, cuando reabre el mercado, y una lista el lunes, después te cuento, me dice. Hasta ahora no hay precio. Claro. Miguel, yo me acuerdo el año pasado te hice una pregunta en una entrevista que era sobre el déficit comercial que daba en bajo, y vos me decías, bueno, cuidado, no es malo si es que en ese momento la industria se está reequipando o metiéndole tecnología, pero la cuestión me parece que ya hoy es diferente. No. Lo de hoy es una situación que tiene poco que ver con lo que analizábamos el año pasado, inclusive sin saber cómo iba a terminar el año. ¿Por qué hablábamos de que había que desdramatizar tener un determinado tiempo, un determinado momento, un déficit, diríamos, comercial, un rojo negativo en nuestra balanza? Porque primero, aceptar que el perfil de nuestra balanza, llamémosle importadora, es netamente productivo. En estos momentos, en aquel momento era distinto, era un 80%. Ahora, el 84% de lo que entra al país son partes y piezas, bienes de capital, insumos intermedios, materia prima, dirigidos ¿a qué? A la industria, al campo y a la infraestructura de servicios públicos y privados. Es decir, una matriz netamente productiva. El numerito que explica todo es que por cada punto de aumento de actividad aumentan 3 puntos las importaciones. Es decir, si nosotros habíamos colocado en el presupuesto que íbamos a crecer al 3, ahora ya parece un tema para el olvido, no sé siquiera si va a haber crecimiento, las importaciones iban a crecer a un 9.
Claro. Y lo más difícil es que si esto era grave, en términos de balance y de dólares que salen, más grave es que no reaccionaran las exportaciones. Yo por eso decía, siempre me preocupan más las expo que las impo. Ahora, el año pasado terminamos con un rojo comercial récord en la historia de 8.500 millones de dólares. Antes de conocerse este número, yo dije, el problema mayor para el 2018 va a ser nuestro frente externo. ¿Por qué? Porque mi visión en aquel momento era que íbamos a tener más rojo que el año pasado, es decir, que el 2017, acercándonos a casi el doble. Ahora esto no va a ocurrir así, va a haber más rojo, sin duda, pero no nos vamos a acercar al doble. ¿Por qué? Por la recesión. Se van a necesitar muchísimo menos partes y piezas, muchísimo menos insumos, muchísimo menos bienes de capital, y entonces la brecha no va a ser tan grande. El gran problema es que en un estado de endeudamiento como el que nos hemos embarcado en los últimos 2-3 años, en los únicos dólares genuinos para iniciar un repago, inclusive para enfrentar los pagos que hay que hacer en el stand-by obtenido, deben provenir del superávit de una balanza comercial. Exacto. El tema es que no lo vamos a tener. Si a esto le agregás que tenemos déficit también en la balanza de servicios, que tenemos déficit en la balanza turística, que tenés que efectuar la remisión de utilidades de las multinacionales al exterior y sobre todo el interés del pago de la deuda, el frente externo está al rojo vivo. Complicadísimo. Bueno, Miguel, un placer como siempre poder hablar con vos estos minutos y bueno, pronto vamos a estar en contacto seguramente porque la economía tiene estas cosas. Sin duda, y ojalá aprovechemos esta situación de crisis que siempre es una oportunidad para que el gobierno responsablemente haga una convocatoria a un acuerdo político, económico y social, ahora ya hasta obligado por el fondo. Antes lo pedíamos nosotros, ahora ya está olvidado. ¿Por qué? Porque los efectos de esto no solo se notan en este gobierno, sino 2 años por lo menos, porque seguramente va a haber que hacer algún tipo de waiver para el próximo gobierno. Es decir, condicionan al oficialismo y a la oposición, si es que la oposición tiene esperanza de ser recambio del próximo gobierno. Ahora, el gobierno, y acá ya te pongo en un plano más político, por favor, pero el gobierno, me parece que el diálogo está bien, que lo llame al resto de la política y de la sociedad, pero debe empezar por la casa, me parece, ¿no? Que lo tiene bastante averiado al diálogo dentro del mismo Cambiemos. Pero perdón, yo me siento en el conjunto de la abrumadora mayoría del radicalismo nacional que cada vez está con más bronca y se siente menos representado por algo que ya a esta altura nadie discute, es el gobierno del PRO. Yo te pregunto cuál ha sido la actividad del radicalismo en este último tiempo. ¿Qué ha dicho sobre estas cosas en términos oficiales? No, honestamente a veces justificar cuestiones muy incómodas que tampoco les quedaron muy bien. Inclusive justificarlas y luego ver cómo el propio gobierno las cambiaba, el rol que tuvo que pasar el pobre Mario Negri, justificando las tarifas en diputados, y luego cuando llega a senadores resulta que se podía cambiar, podíamos hacer el IVA, podíamos hacer todo esto. Es de un destrato similar al que tuvo Aranguren cuando el presidente del radicalismo, el presidente de la convención y los presidentes de los dos bloques le pidieron que frenara lo de Transener. Bueno, objetivamente hubo un ninguneo impropio de lo que debió haber sido, y no lo es, una alianza de gobierno. Ahora hay que ver, bueno, vos ya que estamos hablando con el ingeniero Miguel Ponce, que además sos convencional nacional de la UCR. Y soy presidente encima de presidente, coordinador de la Comisión de Economía de la Convención. Bueno, o sea que completo, digamos, para sí, nosotros nos expresamos con la firma de Sapia en contra del acuerdo, diciendo que el acuerdo era condicionante y qué es lo que había que hacer. Exactamente. Bueno, Miguel, en algunos días vamos a hablar más de política, si querés, la economía, la política, el radicalismo y Cambiemos. Pero además, porque estos temas que hemos tocado hoy ya no los podés leer en clave financiera, en clave económica, en clave, diríamos, de independiente, sino que hay que leerlo en clave de la política. Exactamente. Este es un problema. La pérdida de confianza que el propio presidente del Banco Central, Alirse, dice, no se soluciona con el cambio de un funcionario. Acá hay una pérdida de confiabilidad al gobierno. Tal cual. Bueno, Miguel. Fuerte abrazo. Bueno, Miguel. Fuerte abrazo. Bueno, Miguel.